Buen día a todos. Vamos a dar inicio a la clase número 6, Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Estos objetivos surgen de las competencias o de los objetivos generales que nos hemos fijado al escribir el programa de la materia que ustedes lo van a encontrar en la plataforma educativa. Estos son los objetivos específicos de esta clase. Conocer los métodos anticonceptivos actuales, su clasificación, eficacia y efectos colaterales y sus indicaciones en las distintas épocas de la vida. Prevenir el embarazo no deseado, la paternidad responsable y prevenir el aborto provocado y sus secuelas. Métodos anticonceptivos son las técnicas o procedimientos que se utilizan para evitar la concepción. El método anticonceptivo ideal debe ser eficaz, o sea que ofrezca una eficacia anticonceptiva del 100% o cercana al mismo. Debe ser seguro, o sea que produzca la menor cantidad de efectos adversos y complicaciones. Debe ser reversible, que brinde anticoncepción solo cuando sea requerida. De uso sencillo y fácil de comprender. Económicamente accesible, desvinculado del coito, es decir, que interfiera lo menos posible con el coito, que sea aceptable, aceptado por el individuo de acuerdo con sus creencias y convicciones. Esto es muy importante porque hay muchas religiones que tienen sus limitaciones en cuanto al uso de anticonceptivos y en cuanto al uso de algunos específicamente. Así que es importante que el anticonceptivo respete la creencia del que lo usa, pues si no le crea un conflicto. Eficacia es la mayor o menor probabilidad que ocurra un embarazo en una pareja que utiliza determinado método. Se mide con el índice de Pearl, que se obtiene calculando la cantidad de embarazos en 100 mujeres en el primer año de uso de determinado método. Ahí tiene la formulita. Se establecieron dos valores. Uno de uso común, cuando no se es demasiado estricto en la aplicación de la norma, y en el uso correcto y continuo, que es absolutamente estricto, y es el que mide la máxima eficacia esperada de cada método. Esta es la clasificación de los métodos anticonceptivos. Aquí están todos agrupados en sus distintos tipos, entre los métodos naturales, el método del ritmo, el método del moco cervical, de Billings, el método de la temperatura basal y el coito interrumpido, entre los de la barrera, los preservativos, los diafragmas, esponjas vaginales. Entre los hormonales tenemos los distintos tipos de anticonceptivos hormonales, los que tienen estrógeno y progesterona, los que tienen gestágeno y las distintas vías de administración. Entre los mecánicos tenemos el dispositivo intrauterino y los quirúrgicos, la ligadura tubaria y la vasectomía. Voy a hablar de cada uno de ellos. El cuadro es bien representativo, lo pueden encontrar en el libro de texto que tenemos subida a la plataforma en la carpeta Google Drive. Las categorías de los criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de anticonceptivos fueron formuladas como consecuencia de que muchas veces por pedir estudios antes de indicar un anticonceptivo o por aprovechar la consulta y realizar los chequeos de la especialidad, ejemplo Papa Nicolau, que si no, no se hacían, se demoraba antiguamente en indicar un método anticonceptivo. Y como la indicación del método anticonceptivo debe realizarse de manera rápida cuando la paciente lo solicita para evitar los embarazos no deseados, es que se estableció estas características de electividad, que no es otra cosa que establecer en qué casos no existe ninguna restricción sobre el uso de un método, como es la categoría 1,
o cuando a pesar de existir algún tipo de restricción, los beneficios exceden con mucho las desventajas. En la categoría 3 existen más desventajas que beneficios, pero si no hay otra solución que dar determinados anticonceptivos, se pueden dar. Y por último, la última categoría es cuando el anticonceptivo determinado no se puede utilizar nunca en esta paciente. O sea, concretamente es un cuadro en el cual se analizan pacientes y elegibilidades de uso de determinados métodos. Esto hace que prácticamente no haya que hacer ningún estudio antes de indicar un anticonceptivo. En muy rara oportunidad habrá que hacerlo, y simplemente con una buena anamnesis que encuadre a qué edad de la vida pertenece la paciente, qué patologías, comorbilidades tiene, si tiene sangrados abundantes, si en ese caso no le convendrá un DIU, si la paciente ha tenido antecedentes de trombosis, no podremos usar anticonceptivos orales. Bueno, todas esas situaciones, analizarlas en base a la patología para hacer la indicación de un anticonceptivo. La conducta sexual es muy importante. Por ejemplo, durante mucho tiempo no se indicaba el DIU en mujeres que no hubieran tenido hijos, porque como existe un riesgo de peritonitis con el uso del DIU, entonces si no ha habido ningún hijo, entonces no se lo indicaba nunca. Resulta que eso era transformar contraindicaciones relativas en absolutas. Aquí lo que interesa es que el riesgo de peritonitis existe solamente en los grupos donde hay digamos, conductas sexuales peligrosas, es decir, cuando no hay pareja estable, cuando hay promiscuidad. En esos casos, entonces, no debemos indicar un DIU, o cuando hay metrorragias por la presencia de un mioma, porque sabemos que eso va a aumentar la metrorragia. Pero en principio este cuadro sirve para no demorar la indicación de anticonceptivo y para hacer la indicación lo más correcta posible dentro de las ventajas y las desventajas, los pros y los contras que tiene el uso de cada medicación. En estos dos cuadros, que también son del libro del Dr. Testa, están las características de la atención en anticoncepción. En primer lugar, de los servicios, donde es muy importante la gratuidad, también la permeabilidad o atención inmediata, es decir, que no demoremos la consulta o la solución de la paciente que busca anticoncepción. Por ejemplo, si es una paciente menor de 16 años, no se debe hacer venir acompañada por la madre en otra consulta, sino que se debe dar la solución anticonceptiva en el momento. Famosa pregunta de examen de nuestra asignatura. La privacidad y confidencialidad en la consulta, igual vinculada a lo que decíamos antes, la atención individual, en pareja o en grupo, atención multidisciplinaria, o sea que todos los profesionales que sean necesarios para la atención de este consultorio deben ponerse a disposición, divulgación y publicidad de que existe el consultorio, de con qué condiciones trabaja. Y en cuanto al asesoramiento en la anticoncepción, se debe adaptar la información al paciente y que ésta sea clara, específica y precisa. Siempre hagamos un esfuerzo, esto lo pusimos en nuestras competencias de la especialidad y de las competencias del médico de familia, es decir, la comunicación, el elemento del lenguaje para hacernos entender, no hablar en difícil, no hablar en idioma técnico. Evitar el exceso de información, proveerle a la paciente el método que desea, o sea, lo que viene a pedir, siempre y cuando eso no tenga una contraindicación específica, o siempre y cuando no le podamos hacer una oferta mejor, tratar de respetar lo que la paciente decide, y ayudar a que la paciente comprenda y recuerde las características del método, su uso, y advertir sobre los posibles efectos colaterales y complicaciones, y también enfatizar la importancia de la visita de seguimiento. Los métodos anticonceptivos naturales se basan en el conocimiento de las variaciones fisiológicas del ciclo menstrual,
permiten, por lo tanto, programar las relaciones sexuales en los días en que la probabilidad de gestación es baja. En los ciclos regulares de 28 días, la ovulación ocurre entre los días 14 y más menos 2 desde el primer día menstrual. Siempre recuerden los números de los días. El primer día de menstrual es el día 1 y así sucesivamente. Y a los días los corta el reloj. O sea, si es 12 menos cuarto es el día anterior y si es 12 y cuarto es el día después. Siempre es bueno aclarar porque siempre suele haber confusiones con el tema. El óvulo ofrece una posibilidad de ser fecundado alrededor de 48 horas, que se llama ventana de fecundación, y los espermatozoides conservan su capacidad fecundante durante 5 días. Método de calendario o de ritmo de Hoshino Naus. Se basa en la identificación del periodo fértil a partir de los 12 últimos ciclos. El primer día fértil resulta de restar 19 días del ciclo más corto y el último día fértil es restar 10 días del ciclo más largo. Imagínense un ejemplo en el cual haya una mujer que de tan regular tenga solo 2 días de variación en todo el año, que el ciclo más corto sea 27 y el más largo 29, el periodo fértil calculado sería el primer día, el día 9, 27 menos 19, y el último día fértil, el día 19, 29 menos 10. Imagínense la cantidad de días de abstinencia, 10 días de abstinencia. Por ello, digamos que la eficacia con el uso estrictísimo, correcto, es de 3,3 embarazos por 100 mujeres año uso. Es bueno, es alto, pero como en la eficacia práctica casi nunca se cumple bien, entonces la tasa real sería de 5,9 a 47 embarazos por 100 mujeres año uso. Es una eficacia bajísima. Método del moco o método de Billings. Se basa en el reconocimiento de los cambios fisiológicos del moco cervical a lo largo del ciclo. Son 5 días antes de la ovulación, el moco aumenta en 3 características. Y esto lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos fertilidad, porque este es uno de los puntos que debemos chequear. 5 días antes de la ovulación, como decíamos, aumenta la cantidad. El moco durante el resto del ciclo es escaso con una mujer que no tiene flujo, por supuesto, una mujer sana. Y 5 días antes comienza a aumentar paulatinamente día a día su cantidad. Esto se verifica introduciendo levemente el pulpejo del dedo en el introito. La filancia o elasticidad también aumenta en esos días sucesivos. Así, al principio del ciclo, el moco es muy escaso y de un color blancuzco, y si uno lo intenta separar, se corta el hilo, mientras que cuando aumenta la filancia, todos los días permite hacer un hilo más largo hasta que en el momento del pico ovulatorio uno puede hacer un hilo de hasta casi 10 centímetros separando el dedo índice y el pulgar. Y por último, la transparencia, que pasa de ser blanco a totalmente transparente como una clara de huevo, quizás con un poco menos de consistencia. Se debe evitar relaciones sexuales los días húmedos y 2 días después. Por ello, la abstinencia es solo de 7 días. Método de la temperatura basal. Este método es más engorroso, consiste en detectar la ovulación mediante la suba fisiológica de 0,5 grados centímetros 48 horas después de la ovulación. Es engorroso, hay que hacer un registro diario de la temperatura de todos los ciclos y no permite predecir la ovulación, sino luego de que ésta pasó. Por lo tanto, los días de abstinencia también son elevados, son superiores a 10 días. Método sintotérmico.
combina los síntomas clínicos de ovulación, el moco, el dolor pelviano, la tensión mamaria, goteo sanguíneo intermenstrual que ocurre en algunas mujeres, el calendario y la temperatura basal, en concreto complicadísimo y mala eficacia. Coito interruptus. Consiste en interrumpir el coito un instante antes de la eyaculación. No debe considerarse un verdadero método anticonceptivo, aunque es una práctica muy difundida. Tiene un alto índice de fallos por interrupción tardía, preeyaculado o porque el líquido del preeyaculado puede tener espermatozoides fecundantes. Además produce indiferencia psicológica entre las parejas cuando se usa por tiempo muy prolongado. Eficacia de todos los métodos naturales. Tienen una eficacia teórica con un uso correcto de 3 embarazos por 100 mujeres por año uso. Por eso digo, solo algunos de ellos se pueden aplicar de manera correcta y que no cuesten tanto sacrificio, digamos. Y yo creo que dentro de todos el más interesante es Billings. Y tiene una eficacia práctica por uso no estricto de 20 a 30 embarazos por 100 mujeres al año. Fíjense, eso es como un 30%, sí, como un 30% de embarazos. Baja eficacia. Finalmente, la lactancia tampoco es un método estricto que se enseñe como tal, pero debo decirles que es históricamente conocido en pueblos primitivos el uso de la lactancia como método anticonceptivo. Y esto ocurría aún antes de que los seres humanos supiéramos que se concebía teniendo relaciones sexuales. Se los menciono solamente porque este es un método bastante usado en el interior de Santiago, donde a algunos de ustedes o muchos quizás les va a tocar trabajar. Si le interesa a alguien el tema de la lactancia como anticoncepción, hay un pequeño estudio realizado del mismo en mi tesis de doctorado sobre endometriosis en la Universidad de Tucumán, y hay un ejemplar en la biblioteca a disposición por si lo quieren consultar. Métodos de barrera. Actúan como barrera mecánica o química a la entrada del esperma. Los preservativos. Es uno de los métodos más antiguos, descrito en 1564 por el doctor Gabriel Fallop, y es el más eficaz de todos los anticonceptivos de barrera y el más usado. Originalmente se confeccionaban con tripas de animales. Previene las infecciones de transmisión sexual y en caso de la alergia al látex los hay de poliuretano. Eficacia teórica 0,5 a 2 embarazos por 100 mujeres año uso y una eficacia práctica de 8 a 14 embarazos por 100 mujeres de año uso. O sea, baja mucho la eficacia cuando no se lo usa en todas las relaciones, porque entonces empezamos a cuidarnos con fecha y no con el preservativo. Precauciones. Usarlo en todas las relaciones sexuales. No utilizar lubricantes con aceite porque se rompe. Colocarlo desde el principio de la relación, por lo de la preeyaculación. Dejar un vacío en la punta al colocárselo para evitar que se rompa en la eyaculación, y no debe continuarse la relación luego de eyacular también por peligro de ruptura. Y debe retirarse y quitarlo antes de que pase la erección, porque si no se hace de esa forma se puede salir el preservativo en la vagina. Y tienen fecha de vencimiento. Diafragma. Es un anillo de goma cubierto por una membrana de látex que se coloca en la vagina anteponiéndose al cuello uterino. Queda encajado por su borde anterior, por encima del pubis, y por el borde posterior del fondo de saco vaginal posterior, algo oblicuo cubriendo al cuello. Fíjense la imagen a la derecha. No es descartable. Se usa, se lava con jabón y se guarda. Previo a la colocación,
el ginecólogo debe poseer una caja de aros que sirven para medir la vagina, previo al uso de diafragmas o de pesarios que ya veremos en las patologías del piso pelviano. Son aros de goma solos, sin látex, que vienen en medidas de 40 hasta 100 milímetros con intervalos de 5, o sea 45, 55, 40, 50, etc. Su colocación es bastante sencilla. Se pone crema espermicida en ambas caras del diafragma, lo que lubrica su colocación y aumenta la potencia anticonceptiva. Se pliega el diafragma entre los dedos pulgar y medio de la mano hábil y se separan los labios con la mano izquierda. Una vez dentro de la vagina se endereza solo y debe tocarse el borde anterior contra el pubis, cara posterior. Cuando el diafragma no se coloca bien, no hay problema. En la primera penetración se termina de acomodar. Los diafragmas deben colocarse antes del coito. Hasta 8 horas antes de la relación se pueden colocar, lo cual hace que interfiera muy poco en el coito, a diferencia de lo que ocurre con el preservativo. Y deben retirarse entre 6 y 8 horas después del mismo. Permite a la mujer manejar su anticoncepción con una alta eficacia si su uso es estricto y con mínimos efectos colaterales. No debe usarse en mujeres con retroversoflexión uterina marcada o malformaciones, evidentemente. Su uso prolongado puede causar irritaciones vaginales. No es profiláctico para las infecciones de transmisión sexual. Tiene una eficacia teórica de 2 a 5 embarazos por 100 mujeres año uso y un uso práctico de 20 embarazos cada 100 mujeres año uso. Como ven, baja mucho cuando no se lo uso bien, pero prácticamente el único motivo de embarazo del diafragma es no usarlo, porque por falla, por mala colocación, prácticamente no se ha descrito. Preservativos femeninos. Es una funda de poliuretano que cubre la vagina y que presenta un anillo flexible en cada extremo. Uno de ellos es cerrado y se introduce en la vagina y cubre el cuello uterino. El de mayor diámetro es abierto y cubre los genitales externos parcialmente. Puede ser controlado por la mujer y protege contra las infecciones de transmisión sexual. Puede ser usado en alérgicas al látex. Fíjense ustedes en la ilustración de la derecha su colocación. Con respecto a la eficacia anticonceptiva, es similar al diafragma. No ha tenido buena aceptación entre las mujeres, básicamente por la dificultad para la colocación, la disminución de la sensibilidad y el alto costo. Se usa y se descarta. Los espermicidas, usados como único método, son muy poco eficaces. Son óvulos o cremas cuyo principio activo es el nonoxinol. Su eficacia es baja y se deben usar solamente asociados a métodos de barrera como lubricantes. Esta es la clasificación de los métodos anticonceptivos hormonales. La anticoncepción hormonal oral, que está compuesta por anticonceptivos orales combinados o monofásicos, los bifásicos y los trifásicos. Tenemos los anticonceptivos solo con progesterona y la anticoncepción postcoital de emergencia también con píldoras, con comprimidos. Luego la anticoncepción hormonal inyectable, en la cual tenemos solo gestágenos y puede ser también la combinada. Tenemos también anticoncepción hormonal subdérmica, que son los nuevos implantes, el Implanon. La anticoncepción hormonal transdérmica, que tenemos parches y también gel. Y la anticoncepción hormonal vaginal, de los cuales tenemos los anillos vaginales, que pueden ser combinados o solo de gestágeno. Anticonceptivos orales combinados. Los monofásicos,
todos los comprimidos activos tienen la misma composición, mientras que los bifásicos y trifásicos tienen 2 o 3 combinaciones distintas de estrógeno con progesterona en cada caja, con refuerzo del estrógeno en el medio ciclo, tratando de remediar el ciclo normal. Su secuencia se indica en cada envase y tienen menos uso que los monofásicos y menos relación costo-beneficio. Los de primera generación, la dosis de etinilestradiol era mayor a 50 microgramos y se encuentran fuera de uso. La segunda generación, la dosis de etinilestradiol era hasta de 35 microgramos y la mayoría de ellos estaban combinados con levonorgestrel como progestágeno. La tercera generación, aquellos de dosis más baja de etinilestradiol, combinaron sus gestágenos con gestodeno, desorgestrel y norgestimato, que son estrógenos más modernos. Y por último, la cuarta generación contiene drospirenona como gestágeno derivado de la espironolactona. Presentaciones y usos. Se presentan habitualmente en cajas de 21 o 28 comprimidos. Los de 21 usan uno por día desde el primer día de la menstruación en el primer ciclo y luego de menstruar reinician el quinto día de los siguientes ciclos. Descansan 7 días. Los de 28 comprimidos se inician el primer día del primer ciclo y luego no se suspenden más. Esto es para automatizar la toma y evitar olvidos. Son 21 comprimidos activos y 7 placebos que se ubican al final de la tira y durante ellos se presenta la deprivación. 21-7. Luego del último comprimido de una caja se sigue con el primero de la caja nueva. En los otros casos hay productos de 24 comprimidos activos y 4 placebos. 24-4. Pueden usarse de manera continua regímenes extendidos o de rango extendido. Se usan 84 comprimidos activos, uno por noche, y al final 7 placebos. El sangrado se produce cada 85 u 86 días y se menstrua 4 veces al año. En caso de olvido, tomar el comprimido olvidado inmediatamente, más el que corresponde a ese día. Si el olvido es de 2 días, tomar 2 comprimidos más el del día que corresponde. Dosificación de etinilestradiol. Los comprimidos tanto de segunda, tercera o cuarta generación pueden presentar dosis de 35, 30, 20 y 15 microgramos, o si lo llamamos en miligramos, 0,035 miligramos, 0,030, 0,020, etcétera, etcétera. Los anticonceptivos orales combinados de segunda y tercera generación, que se usan como antiacné o hirsutismo, contienen 35 microgramos de etinilestradiol y ciproterona como progestágeno. Entre ellos mencionamos la Mirena 35 y el Diane 35. Los otros anticonceptivos tienen 30 microgramos, generalmente con gestágenos ya mencionados. Los anticonceptivos orales de cuarta generación tienen todos a la drospirenona como progestágeno y tienen acción también antiacné. Se presentan en 4 grupos de dosificación del etinilestradiol. Los de dosis más alta tienen 30 microgramos de etinilestradiol y vienen en 21-7 comprimidos. Entre ellos mencionaremos el Divina, el Cala, el Máxima y el Quirum. Hay familias que cada laboratorio prepara en estas dosificaciones. Y por supuesto 21 activos, 7 placebos o 4 placebos, ya veremos.
Los de dosis más baja tienen 20 microgramos de etinilestradiol, vienen en 21,7 y entre ellos tenemos, según la familia, como les decía, el DIVA, el CALA-MD para la familia CALA, el Máxima-MD para la máxima y el Quirumel en la familia del Quirum. Y si hablamos de la dosis intermedia, que son comprimidos que se utilizan en síndrome de tensión premenstrual o en síndrome disfórico que ya vamos a describir, donde conviene la formulación 24-4, 24 activos y 4 pasivos. Se usa también 20 microgramos de etinilestradiol, pero se usan 24 comprimidos, por eso decimos intermedia y no baja como los de 21. Entre ellos tenemos entonces el DIVA total para la familia Divina, el CALA MD24 para los de la familia CALA y el KIR 28 para la familia Quirum Quirumel. Hay por supuesto como 7 laboratorios que tienen la misma formulación con distintos nombres, que recomiendo elegir los más económicos o los que cubre el servicio social del paciente, porque tenemos que decir que la mayoría son preparaciones de buena calidad. Y los de dosis mínima mencionaremos las de 15 microgramos de etinilestradiol, que generalmente vienen en 24,4, dado que como es muy baja la dosis, su principal inconveniente son las deprivaciones fuera de menstruación, que se llaman también spotting. Entre ellos mencionamos el Aleli y el Secret 28. Bueno, aquí tienen un poco de nombres comerciales en cuanto a, yo les decía, las cuatro tipos de formulación con etinilestradiol. Estas son la familia del laboratorio, la primera línea del laboratorio ELEA corresponde, las de 30 Divina, las de 20 Diva, las de 20, 24,4 DIVA total y la mini dosis Secret 28. Y aquí tienen el resto, varias familias de laboratorios, Bernabó, Rafo, en fin. Esto un poco para que los que les interesa conocer algunas marcas. Tengo que decirles que hay alrededor de 7 o 8 formulaciones iguales de distintos laboratorios, todas con similar eficacia y por supuesto con muy distintos costos. Por lo tanto, hay veces que hay que fijarse a qué obra social le estamos dando para que esté comprendido en su vademecum y siempre tratando de prescribir el más barato. Finalmente, fíjense en la línea superior al medio, una forma de presentación para uso continuo, el DIVA continuo, que tiene 28 comprimidos activos y ningún placebo. Esto permite su administración en el esquema extendido que mencionábamos antes. El mecanismo de acción de los anticonceptivos orales bloquean la ovulación ambos, el estrógeno y la progesterona, aunque la progesterona lo hace per se. El estrógeno también, por lo que permite usar menores dosis de ambos. Y ambos por inhibición de la pulsatibilidad del gen RH, lo cual produce además inhibición del pico del LH, de la foliculogénesis, etc. La otra función del estrógeno es estabilizar el endometrio, porque dado los progestágenos solos, pueden producir sangrados intermenstruales irregulares. Los progestágenos solos producen también espesamiento del moco cervical y genera un moco hostil al ingreso de espermatozoides. En caso de olvido de los anovulatorios, puede ocurrir embarazo y muchas veces múltiple. En cuanto a los efectos adversos más frecuentes de los anticonceptivos, ellos son náuseas, goteo o spotting intermenstrual, amenorrea o falta de menstruación durante más de 90 días,
cefaleas, aumento de peso y mastalgia. Ninguno de ellos disminuye la eficacia de los anticonceptivos y muchos de estos efectos suelen ser en el inicio de la medicación o en el primero y segundo ciclo, decreciendo luego, es decir, que tampoco impedirían su indicación. Salvo en el caso de las náuseas y vómitos, que en caso de aumentar se transforman en una contraindicación del uso de anticonceptivos. Llamaremos también complicaciones clínicas cuando estos efectos tienen alguna gravedad mayor, que puede ser enfermedad cardíaca isquémica, accidente cerebrovascular, tromboembolismo, sobre todo tromboembolismo venoso de los miembros inferiores, enfermedad hepática, tumores hepáticos, hipertensión, alteración del metabolismo de los carbohidratos y cálculos biliares. Todo este tipo de complicaciones deben ser explicados a las pacientes, pero tratando de ponerlos en su justa medida, ya que el anticonceptivo es una necesidad para las pacientes que lo solicitan y hay que valorarlo en el marco de esta solicitud. Si hablamos de los beneficios de los anticonceptivos, diremos que relacionados con la anticoncepción son un eficaz control de la natalidad y prevención del embarazo ectópico. Relacionados con el ciclo, prevención de la anemia ferropénica, regulación del ritmo menstrual, disminución de la incidencia de dismenorrea y síntomas premenstruales, disminución de la incidencia de quistes ováricos funcionales. Relacionados con el riesgo del cáncer, disminución del riesgo del cáncer de ovario, del cáncer de endometrio y del cáncer de colon. Relacionados con la prevención, prevención de enfermedad pelviana inflamatoria, prevención de enfermedades benignas de la mama y prevención de la pérdida de masa ósea. E indicaciones no contraceptivas, control de los síntomas perimenopáusicos, tratamiento de los síntomas de hiperandrogenismo, hirsutismo y acné. Contraindicaciones absolutas al uso de anticonceptivos orales. Categoría 4 de los criterios de elegibilidad, lo van a encontrar también en el libro de Testa. Embarazo, lactancia, anticonceptivos combinados, porque hay anticonceptivos progestacionales que sí se pueden usar. Puérpera no lactante en las primeras 3 semanas del puerperio por el riesgo de la trombosis. Enfermedad cardiovascular arterial, enfermedad cardíaca isquémica, ataque o accidente cerebrovascular. Presencia de múltiples factores de riesgo para enfermedades cardiovascular arterial. Edad mayor de 35 años más tabaquismo, más de 15 cigarrillos por día. Hipertensión arterial que no pueda monitorizarse periódicamente y diabetes de más de 20 años de evolución o asociada a vasculopatía. Otras contraindicaciones absolutas: tromboembolismo actual o antecedente de tromboembolismo venoso, migraña recurrente con signos de foco, hepatitis viral activa, tumores hepáticos, alteración del metabolismo de los carbohidratos, cáncer de mama actual. Anticonceptivos con gestágenos solos orales. Surgieron para eliminar los efectos adversos de los estrógenos en los anticonceptivos orales. Se indican principalmente en la lactancia y en mujeres con contraindicaciones para estrógenos. Su mecanismo de acción es alterar el moco cervical volviéndolo hostil al ascenso de espermatozoides.
Las más modernas poseen desorgestrel 75 miligramos y pueden ser además anovulatorias en el 90% de los casos. Tiene una eficacia de 7 embarazos por 100 mujeres año uso, o sea que es bastante alta, pero en caso de olvido se debe utilizar otro método anticonceptivo como el preservativo por 48 horas. Efectos colaterales y riesgos de los anticonceptivos progestágenos orales. También les llaman POP, Progesterone Only Pills, o pastillas orales de progestágeno, si quieren llamarles mejor. Son alteraciones del ciclo menstrual, goteos intermenstruales, menometrorragias o amenorrea. Inespecíficos, tensión mamaria, cefaleas, náuseas y mareos. Embarazo ectópico es más frecuente que con los anticonceptivos orales, pero aún así el riesgo global es de 0,7%, es 3 veces más bajo que en la población general. Ventajas y desventajas. Seguridad cardiovascular, no aumento de ACV, tromboembolismo venoso ni infarto agudo de miocardio. Poco o nulo efecto sobre metabolismo lipídico de los carbohidratos o sobre coagulación o sobre tensión arterial. Apropiado para hipertensas con riesgo de trombosis, migrañas o fumadoras de más de 35 años. No hay datos suficientes sobre protección o no de cánceres de endometrio, ovario, mama y cuello uterino. Anticonceptivos hormonales inyectables. Acetato de medroxiprogesterona, DMPA. Es el más antiguo y utilizado del mundo. Es un progestágeno de depósito de aplicación trimestral. Es segura, eficaz y económica, desvinculada del coito y que permite una anticoncepción prolongada, especialmente en grupos de bajos recursos con menor acceso al sistema de salud. Es válida para intolerancia a anticoncepción oral o a contraindicación a estrógenos. Efectos adversos, alteraciones del sangrado, goteo, amenorrea, aumento de peso y las alteraciones del humor. Puede tener efecto negativo sobre la masa ósea por hipoestrogenismo y se desaconseja en adolescentes. Los anticonceptivos combinados, estrógenos más progestágenos, inyectables, se aplican cada 28 días, son bien tolerados y tienen menos efectos adversos que la medroxiprogesterona. Aquí tenemos nombres comerciales y todos ellos los provee el Ministerio de Salud en los consultorios de anticoncepción. Nuevas vías de administración de anticonceptivos hormonales. El principal objetivo de su desarrollo ha sido evitar los olvidos y lograr la máxima eficacia anticonceptiva. Se han desarrollado nuevos dispositivos y nuevos y mejores progestágenos más similares a la progesterona natural. Son adhesivos para la piel, los parches, son adhesivos para la piel de uso semanal de estrógenos y progesterona. Se evita el primer paso hepático. Están especialmente indicados para mujeres que padecen náusea o vómitos con los anticonceptivos orales. Se coloca un parche por semana por 3 semanas en sitios cómodos de la piel, excepto en las mamas. Por ejemplo, en los brazos, ahí se ve en la imagen, en la cara interna de los muslos, y lo que se aconseja es rotarlos, que no siempre sea en el mismo lugar para evitar reacciones alérgicas de la piel. Una semana se descansa, es cuando se produce la deprivación. Su función es anovulatoria y tiene una eficacia del 99%. Los anillos vaginales son anillos blandos y flexibles. Son parecidos a los diafragmas, pero mucho más finitos y más blandos,
y se colocan de igual manera, pero no hace falta tomar medidas antes de colocar. Se colocan en el interior de la vagina y liberan gestágenos solos o pueden ser combinados con estrógenos. Permite concentraciones séricas uniformes, evitando el efecto del primer paso hepático. Pueden tener solamente gestágenos y se pueden dejar en vagina entre 3 y 6 meses. Estos anticonceptivos, no voy a entrar en detalles de las drogas porque son drogas antiguas, pero tienen el mismo problema que cualquier anticonceptivo que son solo con progesterona, o sea, sangrados, etcétera, etcétera. Últimamente se ha desarrollado un anillo con estrógeno y progesterona. El nombre comercial es NuvaRing, es un anillo blando y flexible que se coloca en la vagina por 3 semanas y luego se retira una semana y descarta. Y se vuelve a colocar uno nuevo. En esa semana, por supuesto, la paciente va a deprivar. Es un aro que puede retirarse temporariamente hasta 3 horas sin disminuir la eficacia, lo cual permite quitárselo para tener relaciones si es que causa algún inconveniente en especial, aunque puede tenerse la relación sin retirárselo. Implantes anticonceptivos. Consisten en cápsulas o varillas que se insertan por debajo de la piel y liberan un gestágeno continuo durante 3 a 5 años. Usualmente se utiliza el levonorgestrel y el más nuevo, el etonorgestrel. El principal efecto adverso son los sangrados, al igual que otros gestágenos solos. Sistema intrauterino con levonorgestrel, SIU con levonorgestrel, o endoceptivo. Es un dispositivo en forma de T que consiste en un reservorio de 52 miligramos de levonorgestrel, el cual se libera constantemente durante 5 años. Es un método reversible y tiene una eficacia cercana al 100%. Índice de Pearl 0,16 embarazos por 100 mujeres año uso. La liberación hormonal altera el moco cervical afectando la migración espermática. Atrofia el endometrio produciendo una disminución del sangrado. Entre un 25 y 50% de las usuarias produce amenorrea a los 6 meses de uso. Está indicado además en hipermenorrea o sangrado uterino anormal aumentado, para prevención de la hiperplasia endometrial y como tratamiento de la endometriosis posterior a cirugía, especialmente en algias pelvianas y dismenorrea, y disminuye el riesgo de embarazo ectópico. Dispositivos intrauterinos o DIU. Es históricamente conocido que en el desierto de Sáhara, en las caravanas, los beduinos colocaban piedras dentro del útero de las camellas para evitar la preñez durante las largas travesías. Es un anticonceptivo eficaz y duradero, desvinculado del coito y reversible. Es un pequeño dispositivo que se coloca dentro del útero. Los primeros fueron metálicos y posteriormente de plástico. Desde 1970 se utilizan DIUs con cobre hasta la actualidad. Han tenido una amplia difusión, aunque en la década de 1980 en Estados Unidos por una serie de casos de shock séptico asociado a DIU fueron retirados de la venta, pero son ampliamente utilizados en el resto del mundo, ya que se vio que la sepsis y la EPI se asociaban a enfermedades de transmisión sexual y no al DIU. Aquí tienen varios modelos de DIU, algunos fuera de uso, como el de la derecha, que es un Lipes, que no tenía cobre, y los otros son los más conocidos. El primero de la izquierda, el A, es un modelo T o T, el B es otro tipo de T que se llama Nova T, y el C es un multilod que es casi uno de los más conocidos. El tipo Lipes no se vende más, pero era de gran utilidad cuando uno corrige una sinequia uterina que tiene que
producir una especie de ruptura de las sinequias para evitar que se vuelvan a hacer. Era como ponerle una mortadela al sándwich. Y como tienen una superficie grande, estos DIU eran buenos para ese tipo de tratamiento. En cuanto al mecanismo de acción del DIU, si bien se ha discutido mucho el tema, se ha llegado a la conclusión que la acción del cobre causa moco hostil y un proceso inflamatorio crónico que afecta tanto a espermatozoides como a ovocitos. Estos estudios hablan de que el cobre altera fundamentalmente la capacidad de los espermatozoides y la migración espermática y por ende su capacidad fecundante. Se suponía que tenía algún efecto abortivo el DIU, pero nunca se ha comprobado y más bien se han comprobado los otros mecanismos de acción citados recién. Momento de inserción. Se recomienda la colocación intramenstrual. Esto es porque en ese momento el cuello se encuentra más permeable, porque nos quita toda duda de que la paciente no esté embarazada y por supuesto esto para evitar la colocación de la perforación con la colocación del DIU. En puerperio se coloca inmediatamente después de la salida de la placenta y hasta 48 horas, por el mismo motivo, porque tenemos menos riesgo de perforación. Luego está contraindicado hasta los 60 días por el mismo motivo. No está indicada la profilaxis antibiótica. Eficacia. La eficacia usual es de 1,5 a 12 embarazos por 100 mujeres año uso y el uso correcto es 0,5 embarazos por 100 mujeres año uso. Ambas cifras altísimas. Esos embarazos del uso usual no es porque se supone que mal uso sería una mala colocación, es decir, que el DIU quede bajo o que el DIU se salga o se caiga. Efectos adversos. Aumento del sangrado menstrual en cantidad y o duración. Goteo intermenstrual es uno de los motivos de extracción. Dolor en la colocación, dismenorrea generalmente secundaria al sangrado. Ustedes saben porque el sangrado produce cólicos uterinos que si son repetidos producen dismenorrea. Complicaciones. Embarazo ectópico. La ocurrencia de embarazo ectópico es mayor que cuando se usan anticonceptivos orales, pero es menor a la mujer que no usa anticonceptivos. Aborto espontáneo. Si se produce un embarazo en mujer con DIU, la probabilidad es de 50% de aborto, mientras que en mujer sin DIU la probabilidad es solo del 15%. En caso de no extraerse el DIU, existe alta posibilidad de aborto del segundo trimestre o embarazo séptico o embarazo prematuro. Por ello, se debe intentar siempre retirar el DIU en cuanto se diagnostica que existe un embarazo. Infección post-colocación es una complicación rara, menor al 3%. Enfermedad pelviana inflamatoria. El riesgo está directamente asociado al comportamiento sexual de la usuaria y o sus parejas. Es importante en las mujeres o sus parejas de riesgo el uso de preservativo asociado al DIU. ¿Por qué es importante? Porque en la pareja monogámica, en caso de que ambos sean monogámicos, la ocurrencia de EPI por más DIU que exista es rarísima. Entonces no es solo importante que la mujer tenga una conducta sexual monogámica, sino que también lo tenga su pareja. Por eso es que se hace hincapié en el uso simultáneo de preservativos en esos casos. Perforación uterina. Es una complicación grave, aunque muy poco frecuente, 1 en 1000 aproximadamente, y está vinculada a la habilidad del profesional que lo coloca. Se diagnostica con ecografía o radiografía directa de abdomen y pelvis y requiere una laparoscopía para extraerlo. Contraindicaciones. Embarazo,
sangrado vaginal de origen desconocido, EPI en curso u ocurrida en los últimos 3 meses, proceso maligno pelviano y malformaciones uterovaginales. Anticoncepción de emergencia. Es aquella que se utiliza después de una relación sexual no protegida o cuando ha fallado un método en uso, ruptura de preservativo por ejemplo. Es seguro, eficaz y simple de utilizar. Puede utilizarse hasta 5 días después de la relación, aunque su mayor eficacia ocurre dentro de las 48 horas de la relación. La eficacia disminuye con el tiempo posterior a la relación. Anticoncepción de emergencia. Es aquella que se utiliza después de una relación sexual no protegida o cuando ha fallado un método en uso, ruptura de preservativo por ejemplo. Es segura, eficaz y simple de usar. Puede indicarse hasta 5 días después de la relación, aunque su mayor eficacia ocurre dentro de las 48 horas de la misma. La eficacia disminuye con el tiempo transcurrido desde la relación. Puede usarse repetidamente, pero no se aconseja como método habitual porque su eficacia es menor que la de otros métodos. Aquí tienen dos de los anticonceptivos usados, el levonorgestrel y el Secufem. Por supuesto, también los provee el Ministerio de Salud. La posología. El levonorgestrel se utiliza un comprimido de 1,5 miligramos en dosis única o en 2 dosis de 0,75 miligramos cada 12 horas, iniciando en lo posible no después de las 48 horas de la relación sexual y usando otro método hasta la próxima menstruación. Tiene una prevención entre el 60 y el 75% de los embarazos esperados. El mecanismo de acción es poco conocido, interfiere en el proceso ovulatorio, impidiendo o postergando la ovulación y alterando la migración y la función espermática y el endometrio. No se descartan otros mecanismos. Anticoncepción quirúrgica voluntaria. Aquí tenemos la ligadura de trompa, que puede ser laparotómica o laparoscópica, que consiste en hacer una ligadura e incisión tubaria, generalmente en el sector istmico. La técnica debe hacerse tratando de destruir lo menos posible la extensión de la trompa, dando posibilidad a una reconstrucción en caso de que la paciente lo solicite. La vasectomía es el otro método quirúrgico y por supuesto es mucho más fácil de realizar, más económico y es una práctica que puede realizarse de manera ambulatoria. Es un método lamentablemente poco elegido en nuestro país y en la población latina en general. Son métodos quirúrgicos permanentes que tienen una alta eficacia. La tasa de falla es del 0,8%. Existe un 20 a un 30% de las mujeres que se arrepienten tras la cirugía y en caso de repermeabilización microquirúrgica el porcentaje de nacidos vivos va del 37 al 100%, dependiendo de la edad de la mujer, la habilidad del cirujano, la longitud de la trompa dañada y la técnica usada. Esto es porque muchos cirujanos en el momento de ligar la trompa y por miedo a que falle, cometen una destrucción de la trompa mayor de la que está indicada. Por eso hay que respetar bien la técnica de la ligadura y sección. La ligadura tubaria puede hacerse por vía transvaginal y transcervical, también a través de la histeroscopía, con dispositivos nuevos que no tenemos todavía en disposición en el país. Asesoramiento previo a la implementación de un método quirúrgico. Se debe enfatizar el carácter de permanente de la anticoncepción, explicar que es una cirugía bajo anestesia general, explicar la anticoncepción alternativa y revisar su factibilidad.
evaluar los motivos para elegir la esterilización, explicar la posibilidad de falla y de riesgo de embarazo ectópico, aclarar la necesidad del uso de preservativos para la protección de infecciones de transmisión sexual y solicitar la firma del consentimiento informado correspondiente. Anticoncepción en las distintas edades de la vida. Adolescencia. En esta etapa se busca anticoncepción más segura, más inocua, totalmente reversible y que no deje secuelas para el futuro. Que sea de la mayor eficacia, por ello debemos combinar más de un anticonceptivo y a esto lo llamamos doble método. Los dos que generalmente deben combinarse es preservativo y anticoncepción oral. En el caso de que por algún motivo no se pudiera usar la anticoncepción hormonal, se puede usar como excepción los DIU, pero teniendo cuidado con el uso simultáneo de preservativos, dado que es una edad donde generalmente no hay parejas fijas. Se debe también instruir sobre anticoncepción de emergencia y tratar de darles explicaciones cortas y reiteradas, ya que las adolescentes en general no suelen aceptar las explicaciones demasiado largas o detalladas. Anticoncepción en perimenopausia. Hay que advertir hasta qué edad debe cuidarse una mujer. Cuando su última menstruación es antes de los 50 años, debe cuidarse por lo menos 2 años desde la última. Y luego de los 50 años, 1 año. Una de las mejores indicaciones son los anticonceptivos de baja dosis, dado que beneficia a pacientes con síntomas vasomotores, con ciclos irregulares, a pacientes con hipermenorrea, con pérdida de masa ósea y también produce prevención del cáncer de endometrio y ovario. También se puede utilizar en pacientes para disminución del acné e hirsutismo motivado por hiperandrogenismo, que es frecuente a esa etapa de la vida. Los riesgos son de nivel cardiovascular, hipertensas, metabolismos en hidratos de carbono, obesidad y tabaquismo, como ya hemos explicado para los anticonceptivos orales. El DIU es un método de primera elección, siempre y cuando no presente alteraciones de sangrado. En este último caso, se recomienda como DIU al endoceptivo, que al aportarle hormonas le produce disminución o desaparición de las menstruaciones y es ideal para pacientes con hipermenorrea u otras alteraciones también como alternativa quirúrgica, como alternativa no quirúrgica. Parejas con fertilidad cumplida pueden optar por métodos definitivos, quirúrgicos, vasectomía u obstrucción tubaria. Anticoncepción en la lactancia. Como método natural, la lactancia, especialmente en países desarrollados, debe recordarse que debe ser muy frecuente y como único método de alimentación. Tiene eficacia hasta los 6 meses del nacimiento, aunque se recomienda agregar otro método desde los 3 meses. Puede adoptarse cualquier otro método teniendo en cuenta las siguientes precauciones. Para los métodos de barrera, el preservativo no tiene ningún problema. El diafragma debe tomarse nuevamente la medida de este último, ya que puede haber cambiado los diámetros vaginales después de un parto o después de un nacimiento, aunque este haya sido por cesárea. Los métodos hormonales, cualquier anticonceptivo con gestágenos solos puede utilizarse, comprimidos, inyectables, implantes, anillos vaginales y SIU, desde la tercera semana del puerperio. No están indicados los anticonceptivos combinados porque disminuyen la lactancia. En caso de que la paciente no amamante, pueden indicarse anticonceptivos orales combinados, inyectables combinados, parches o anillos vaginales
desde la tercera semana para prevenir las trombosis, o sea, no antes. El DIU, y aquí incluimos los endoceptivos también, puede colocarse antes de las 48 horas o después de las 6 semanas por riesgo de perforación en el intermedio y por riesgo de expulsión también. Métodos quirúrgicos permanentes. La decisión conviene que se tome y se autorice antes de la cesárea o posponerla porque en el puerperio inmediato hay demasiada inestabilidad emocional de la paciente. Ojo, aunque esté autorizado si se tiene un feto muerto o un neonato de riesgo en el momento del nacimiento, preguntar nuevamente a la paciente y al esposo si se mantiene la decisión o en todo caso posponerla por el riesgo de que ese feto muera. Conclusiones. La necesidad de planificar el momento y la cantidad de hijos ha existido desde siempre, pero recientemente ha sido reconocida como derecho del hombre y la mujer. Hemos tratado de ilustrar en esta exposición sobre los métodos anticonceptivos actuales que hacen a las competencias del médico de familia de acuerdo con los objetivos de la facultad y de la asignatura, para permitir que el futuro médico pueda ejercer su rol de aconsejar a las parejas para que comprendan cuáles son sus propias necesidades en anticoncepción y darles el asesoramiento claro, preciso y específico para que puedan hacer una elección informada sobre el método que más se adapte a sus necesidades y a su situación clínica. De esa manera contribuimos con el cumplimiento de los objetivos de prevenir el embarazo no deseado, paternidad responsable, y prevenir el aborto provocado y sus secuelas. Espero no haberlos cansado demasiado, pero este tema es una de las grandes competencias de la especialidad, es un tema muy importante desde el punto de vista de la salud pública. Así que espero que pongan mucha atención y bueno, nos encontramos en el encuentro virtual. Muchas gracias por su atención.